Una vez visto en la sección anterior los conceptos básicos de amplificadores y sobre todo lo más importante, ese modelo equivalente del amplificador con esa resistencia de entrada, esa resistencia de salida y ese generador de tensión controlado por tensión. Y además hemos visto cómo sería nuestro amplificador ideal, que sería aquel que tiene una resistencia de entrada lo más grande posible y una resistencia de salida eso lo más pequeña posible. ¿Por qué? Porque en ese caso no había esos efectos de carga que hemos visto que eran perjudiciales y que hacían que el amplificador no se comportase como nosotros quisiésemos, que no amplificase todo lo que podría amplificar, vimos esa ganancia en circuito abierto. Bueno, pues una vez visto todo eso, vamos a ver en esta sección un caso concreto de amplificador de tensión, un amplificador diferencial. Vamos a ver qué son los amplificadores diferenciales, qué ventajas tienen, por qué se usan. Y vamos a ver el concepto de realimentación. Vamos a ver que la realimentación es necesaria para un circuito amplificador. Si no hay realimentación, bueno, pues no va a comportarse como nosotros queremos. Es necesaria la realimentación. Bien. Pues en primer lugar, los amplificadores que hemos visto hasta ahora, la sección anterior, pues hemos visto que tenían un único voltaje de entrada respecto a tierra. Siempre sabemos los voltajes en un punto. Si no decimos entre qué punto y qué punto es el voltaje, si simplemente decimos el voltaje en un punto, bueno, pues siempre es referenciado respecto a tierra. Entonces, en la sección anterior vimos simplemente los amplificadores y, bueno, pues a la entrada esa VI era una tensión entre el terminal de entrada del amplificador y tierra. Y a la salida, pues la VO de salida era simplemente la tensión entre este punto y tierra, de tal forma que, por ejemplo, imaginemos que nos dicen que tenemos a la entrada 5 voltios, es decir, tenemos 5 voltios entre este punto y tierra, y a la salida, ¿qué tendríamos? Pues la ganancia del amplificador, esa A sub V, por esos 5 voltios de entrada. Esa sería nuestra tensión a la salida. Pues bien, un amplificador diferencial tiene dos entradas, V más y V menos. Aquí la tenemos, ¿vale? Bueno, ¿y qué es lo que hace? Bueno, y una sola salida, V sub O. Y resulta que la salida, lo que va a hacer ese amplificador es amplificar la diferencia, por eso se llama amplificador diferencial, la diferencia entre las entradas, la diferencia de la entrada positiva menos la negativa, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que en este punto, esa tensión V más son 5 voltios entre este punto y masa. Y que esta tensión que llamamos V menos son, por ejemplo, 3 voltios. 3 voltios entre este punto y masa. Pues bien, entre este terminal y este terminal, ¿qué diferencia de tensión hay? 5 menos 3, 2. Pues bien, lo que hace este amplificador es que a la salida hay esa ganancia de tensión a sub multiplicada por la diferencia entre las entradas. ¿Vale? Aquí lo tenemos representado. Pues eso es un amplificador diferencial. Simplemente coge la entrada positiva, coge la entrada de este terminal, que se llama terminal, ahora lo vamos a ver, terminal no inversor, le resta la de este terminal y esa diferencia es la que amplifica. Bueno, pues aquí lo tenemos. Este terminal V más se llama terminal no inversora, V menos se llama terminal inversora, simplemente por eso, porque si aquí metemos una tensión, en este punto, esta tensión no la invierte y la que metamos por aquí sí la invierte y la resta a la anterior. ¿Veis? La diferencia es la tensión en V más menos la tensión en V menos. Y a la salida V sub O es la ganancia a sub V por esa diferencia de tensión entre las entradas. Bueno, pues esto es un amplificador diferencial. Así de simple. Bien. Como la salida es la ganancia multiplicada por la diferencia de la entrada, si tenemos la misma señal en ambos terminales de entrada, lógicamente la salida será 0. Si tenemos 5 voltios desde este punto hasta masa y 5 voltios desde este punto hasta masa, 5 menos 5, la diferencia es 0, por lo tanto aquí a la salida tendríamos 0. Las señales que son comunes en ambos terminales se conocen en este caso como señales en modo común. Cuando hablan de señales en modo común, son aquellas señales que tenemos la misma señal en un terminal que en el otro. Bueno, pues un amplificador diferencial, de manera ideal, cancela todas las señales en modo común y amplifica las de modo diferencial. Bueno, aquí lo estamos viendo. Una señal que en este terminal es exactamente la misma que en este, la diferencia es 0, por lo tanto a la salida tenemos 0, la elimina. Y amplifica la de modo diferencial. Vamos a ver qué significa esto ahora con un ejemplo.
Antes de ello, ¿cuál es el circuito equivalente de un amplificador diferencial? Pues exactamente el mismo que el de un amplificador normal visto en la sección anterior. Teníamos esa resistencia de entrada, esa resistencia de salida y ese generador de tensión controlado por tensión. La única diferencia es que antes teníamos la V sui era la tensión entre este punto y masa. Aquí teníamos masa. Bueno, pues ahora no. Ahora aquí tenemos una tensión entre este punto y masa, que masa estará en otro punto. Tenemos otra tensión entre este punto y masa, ¿vale? Masa estaría en otro sitio. Y ahora, entre este punto, que es el terminal V+, y este punto, que es el terminal V-, la diferencia V+ menos V-, la tenemos aquí, la amplifica este generador de tensión. Esto sería A sub VO. La nomenclatura aquí no está bien, ¿vale? Esa A sub no es la ganancia de todo el amplificador, es solo la A sub O, la ganancia en circuito abierto. Bueno, pues esa tensión la genera entre este punto y este punto, y a la salida VO pues será como siempre, la ganancia A sub V de todo ese circuito es VO partido VI, donde VI es la diferencia entre esos dos terminales de entrada. Todo exactamente igual, el modelo equivalente es exactamente igual al visto en la sección anterior, pero hay que tener en cuenta eso, que ahora las dos entradas tenemos dos terminales y lo que se multiplica, lo que se amplifica es justamente la diferencia entre esos dos terminales. Bien, ¿por qué es muy útil este circuito amplificador diferencial? Bueno, lo veremos un poco después, cuando veamos realimentación. Ahí veremos la verdadera utilidad. Pero, bueno, hay otros ejemplos de aplicación que claramente se ve la utilidad de ese amplificador diferencial. Imaginemos, por ejemplo, este circuito aquí. Imaginemos un cable muy largo que aquí tenemos un sensor. En el sensor se genera una señal. Imaginemos, por ejemplo, que el sensor es un micrófono y queremos amplificarla con nuestro amplificador para amplificar esa señal y tenerla en este punto, pues, con una amplitud mucho mayor. Pero imaginemos que a lo largo de todo este cable se añade ruido, hay interferencia, de tal forma que esta señal original que teníamos aquí, al pasar por el cable, al llegar a la entrada del amplificador, esa señal, que sería así, en realidad se le ha añadido cierto ruido. Bueno, pues el amplificador no distingue entre señal original y ruido, de tal forma que amplifica todo, la señal original y el ruido. No es capaz de distinguir nada. Bueno, esto sería un amplificador como hemos visto en la sección anterior, simple, con una sola entrada. Este punto de tensión, ojo, este punto es entre este punto y masa, tendríamos la tensión que sea. Imaginemos, por ejemplo, que en un instante de tiempo, aquí, este sensor da una señal de, pues, como hemos visto antes, 5 voltios. Y que este ruido que se añade aquí es, por ejemplo, en ese instante de tiempo 0,2 voltios. De tal forma que aquí a la entrada lo que tendríamos es una señal de 5,2 voltios entre este punto y masa. Bueno, pues a la salida, si esto fuese un amplificador de ganancia A sub V, y imaginemos que A sub V es 10, pues a la salida lo que tendríamos en ese instante de tiempo es pues 10 por 5,2 igual a 52. Vale, perfecto. Bueno, pues vemos que hemos amplificado el ruido. A la salida lo que querríamos tener es esa señal de 5 voltios amplificada por 10, tener 50 y hemos tenido 52. Vale. ¿Cómo solventamos esto con un amplificador diferencial? Pues fijaros, si la señal la llevamos por el cable largo este que añade ruido de forma diferencial, usando un segundo cable, en ambos cables se va a añadir el mismo ruido porque transcurren por el mismo espacio, con lo que aparece ese ruido en modo común a la entrada del amplificador, de tal forma que el amplificador, como un amplificador diferencial, el modo común lo ignora y no lo amplifica. Vamos a verlo con el ejemplo. Tenemos la misma señal de antes en el sensor, por ejemplo, en un instante de tiempo, supongamos que son 5 voltios, igual que hemos dicho aquí arriba, pero en vez de llevar un solo cable y que sea la tensión de 5 voltios entre ese cable y masa, pues no la vamos a llevar de forma única, la vamos a llevar de forma diferencial. ¿Qué significa de forma diferencial? Que lo que queremos es que la tensión entre este punto y este punto sean esos 5 voltios. Por ejemplo, pues no sé, podemos poner aquí 7 voltios y aquí 2, de tal forma que la diferencia es 5. Vale, cuando esta señal de 7 voltios entre este punto y masa y esta señal de 2 voltios entre este punto y masa viajan por este cable, se le añade ese ruido que hemos visto antes, imaginemos que es también 0,2 en ese instante, 0,2, de tal forma que aquí a la entrada de nuestro amplificador llega a la de 5 voltios, llega con un valor de 5,2 entre este punto y masa, y la de
esta era de 7 voltios, 7,2 entre ese punto y masa, esta de aquí, y por este otro cable que iban 2 voltios entre ese punto y masa, pues se le añade ruido, 2,2 entre este punto y masa. Bien, eso a la entrada de nuestro amplificador diferencial. Aquí tenemos una señal de 7,2 voltios entre ese punto y masa, y aquí abajo una de 2,2 entre ese punto y masa. ¿Qué amplificará este amplificador diferencial? Pues la diferencia de esas dos señales. 7,2 menos 2,2, la diferencia es justamente 5 voltios. Lo que elimina el 0,2 en ambos casos, porque ese es el modo común, es la señal común que va por los dos cables, y esa la elimina el amplificador diferencial. Solo se queda con la diferencia. Con esos 5 voltios queremos amplificar, de tal forma que si existe un amplificador de por 10, a la salida lo que tenemos es pues 5 por 10, 50, lo que queríamos, ¿vale? Mientras que aquí arriba estamos amplificando el ruido. Con nuestro amplificador diferencial no amplificamos el ruido, porque el ruido es común a ambos cables y la señal la estamos transmitiendo en modo diferencial. Bueno, pues esto es un ejemplo claro de aplicación de un amplificador diferencial. Bien, pues vamos a ver ahora que sobre todo es muy útil ese amplificador diferencial para usarlo en realimentación. Vamos a ver que para nosotros tener un amplificador va a ser necesaria, completamente necesaria, ese concepto de realimentación. Fijaros, a diferencia de los componentes pasivos, por ejemplo las resistencias, condensadores, bobinas, que son estables, más o menos estables, recordáis que la resistencia pues, tiene un valor nominal que es muy parecido al valor real. Bueno, pues a diferencia de esos componentes pasivos, los componentes activos, es decir, los amplificadores operacionales, los transistores, todos esos componentes pueden ser muy variables. Ya lo vimos en el tema 3, en el tema anterior. Los transistores tenían un parámetro beta que, si recordáis, el fabricante solo nos podía decir una beta mínima y una beta máxima, pero no sabía qué valor iba a tener beta en ese transistor concreto. Recordáis una hoja de características que nos decía el fabricante, beta puede valer entre 100 y 300, pero no sé el valor. Y por eso los circuitos de polarización que estudiamos en el tema anterior eran muy estables frente a los valores de beta. Teníamos que intentar que el valor de beta influyese lo menos posible en el punto de polarización. Y para eso añadíamos una resistencia en el emisor, que decíamos, esta resistencia nos sirve de realimentación en nuestro circuito. Realimentamos parte de la salida a la entrada. Realimentamos esas variaciones de beta en la corriente de colector de salida. Al pasar por esa resistencia de emisor, hace que varíe la resistencia de base y entonces se reduzca que varíe la corriente de base y se reduzca la corriente de base. Esa era la realimentación en ese caso. Bueno, pues aquí va a ser necesario eso también. En general, las características de los amplificadores reales, las que vimos en la sección anterior, la ganancia, la resistencia de entrada, la resistencia de salida, pueden variar mucho de un dispositivo a otro. Aunque sea del mismo tipo, aunque compremos dos dispositivos exactamente iguales, el mismo modelo, del mismo fabricante, resulta que no van a tener los mismos parámetros. El fabricante nos puede decir cierta ganancia, pero va a variar mucho, puede variar muchísimo. Nos va a decir una resistencia de entrada, pero en un margen puede variar también mucho, no vamos a conocerlo. Incluso la ganancia de un mismo amplificador puede variar sensiblemente con la temperatura. Con lo cual, ese parámetro ASV que hemos visto antes de los amplificadores va a ser un poco problemático, porque no vamos a saber exactamente qué valor tiene. Los ejercicios que hemos hecho antes en la sección anterior, que a lo mejor nos decían ASV vale 10.000, pues realmente no, puede valer a lo mejor entre 5.000 y 20.000, ¿vale? Entonces, eso va a ser un problema. Por eso necesitamos el uso de técnicas que alivien esa variabilidad de los componentes. Bueno, pues esas técnicas se llaman realimentación. Vamos a tener que usar realimentación para aliviar esa variabilidad en los componentes de los amplificadores, los componentes activos. Bueno, vamos a ver qué es la realimentación. La realimentación no es más que un mecanismo de control en el que la señal de salida se redirige a la entrada, una parte de la señal de salida se redirige a la entrada para regular el comportamiento del sistema. Supongamos que tenemos un amplificador, que es un componente activo, este de aquí, ¿vale? Un amplificador cuya ganancia es A. Vale, ese es el amplificador. Y es un componente activo. Esta ganancia A puede variar mucho, ¿vale? Bueno, y vamos a ver que usando realimentación, veis que aquí a la salida de nuestro amplificador, cogemos esa salida, la pasamos por una cadena de realimentación, que ya veremos lo que es, que el valor que hay en este punto se multiplica por B
para dar el valor que hay en este punto. Veis que aquí a la salida tenemos, la hemos llamado x sub o. Bueno, pues al pasar por esta realimentación, aquí tenemos b por x sub o. Y esta realimentación la metemos otra vez a la entrada restando, ¿vale? Eso sería una realimentación. Bueno, pues con esta realimentación podemos conseguir un amplificador con una ganancia muy estable. Una ganancia G distinta a esta ganancia A, ¿vale? Tenemos este amplificador con una ganancia A muy poco estable, muy variable, y conseguimos con realimentación un amplificador que es todo esto, ¿vale? Esto sería nuestro amplificador ahora, con una ganancia G. ¿Cómo sería la ganancia G? ¿Cómo se calcularía? Pues, como siempre, la señal de salida partido la señal de entrada, ¿vale? G sería x sub o partido x sub e. Esa sería la ganancia de todo este amplificador, ¿vale? Pues lo que queremos conseguir, un amplificador con una ganancia G muy estable a partir de este amplificador inestable con ganancia A gracias a esta realimentación. Esa es la idea. Una idea muy importante en la realimentación. Bueno, vamos a ver entonces cuál sería la ganancia G de todo nuestro amplificador. Y ojo, vuelvo a repetir, nuestro amplificador ahora sería todo esto. Y ese amplificador incluye este otro amplificador con una ganancia A muy inestable y nuestra realimentación a través de esta cadena de realimentación. Bueno, A sería lo que se llama ganancia en bucle abierto, es decir, es la ganancia que tendría todo nuestro amplificador completo si no estuviese este bucle de realimentación, ¿vale? Si no estuviese, lógicamente solo tenemos, pues, llega por aquí una señal, la señal x sub i, se multiplica por A y sale. Bueno, pues al multiplicarse por A, por eso A es la ganancia en bucle abierto. B es el factor de realimentación, es decir, la señal que tenemos en este punto se multiplica por B para llegar a este punto, y G es la ganancia en bucle cerrado, es decir, la ganancia de todo nuestro sistema con este bucle de realimentación. Bueno, ¿cómo se calcula entonces esa ganancia G de todo el sistema? Que hemos dicho que es la salida partido a la entrada. Bueno, pues vamos a hacer unos cálculos. Fijaros, es muy sencillo. Aquí a la salida tenemos una señal de salida x sub o. Al pasar por esta cadena de realimentación, aquí lo que tenemos es pues, x sub o multiplicada por esta b. Perfecto. Y eso llega aquí y se resta a la señal x sub i de entrada. Con lo cual en este punto tendríamos x sub i menos bx sub o. Eso por un lado. Pero por otro lado, en este punto también tenemos otra cosa. Si aquí tenemos x sub o, en este punto tenemos x sub o, y x sub o no es más que la señal en este punto multiplicada por a, pues justo en este punto lo que tenemos es x sub o partido a. Bueno, pues igualamos estos dos términos, esto de aquí y esto de aquí. Lo tenemos aquí arriba, ¿veis? X sub o partido a es igual a x sub i menos bx sub o. Bueno, despejando la x sub o, la sacamos aquí factor común, por aquí tenemos x sub o, por aquí x sub i, pues resulta que x sub o partido x sub i de esta ecuación de aquí nos sale justamente esto, que la ganancia G de todo este sistema amplificador, incluyendo amplificador poco estable y realimentación, incluyéndolo todo, resulta que esa ganancia G es A partido 1 más A por B, donde A es la ganancia en bucle abierto y B es el factor de realimentación, ¿vale? Bueno, pues esta fórmula es súper importante. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Fijaros, la realimentación puede ser de dos tipos, realimentación positiva o negativa. Si A por B es menor que 0, resulta que este término de aquí abajo, 1 más A por B, entonces es mayor que 1. Y si ese término de abajo, perdón, es menor que 1, y si ese término de abajo es menor que 1, algo dividido por algo menor que 1, resulta que es mayor que ese numerador, ¿vale? Entonces la ganancia G será mayor que A, porque A dividido por algo menor que 1 nos da algo mayor que A. Vale, pues lo que está haciendo esta realimentación positiva es tener una ganancia del sistema completo mayor que la ganancia de nuestro amplificador variable. Esa A, hemos dicho antes, que es muy variable. Pues esto no nos sirve de mucho.
La ganancia del sistema realimentado aumenta, pero si esta A no sabemos exactamente qué valor tiene, solo vamos a saber que la G va a ser mayor que esa A, pero tampoco sabemos su valor. No sirve de mucho. Vamos a ver entonces la realimentación negativa. ¿Es más útil? Bueno, pues la realimentación negativa sería cuando A por B es mayor que 0. En ese caso, 1 más A por B es mayor que 1. Vale, hasta ahí bien. Si esto de aquí abajo es mayor que 1, resulta que la ganancia G es A partido algo mayor que 1, bueno, pues nos va a salir menor que A. Bueno, pues en ese caso G es menor que A. ¿Nos sirve esto de algo? Bueno, tampoco mucho. Hemos dicho que A va a ser una ganancia que no la vamos a conocer, que puede ser muy variable, con lo cual G, lo único que sabemos es que va a ser menor que A, pero tampoco sabemos el valor. Bueno, tampoco nos interesa mucho. Caso especial de realimentación negativa, el que a nosotros nos interesa. Fijaros, cuando A por B sea mucho mayor que 1. Ese caso sí nos interesa, ¿vale? Cuando A por B es mayor que 0, bueno, pues hemos visto que no nos sirve mucho, pero si A por B es mucho mayor que 1, fijaros qué ocurre. Si A por B es mucho mayor que 1, este 1 se puede despreciar, con lo cual nos queda algo equivalente como A partido A por B. La A se pueden ir y resulta que la ganancia de nuestro sistema, de nuestro amplificador completo con realimentación, es 1 partido B. Y no hay A por ningún lado. La A era muy variable, pero vemos que no está por ningún sitio. Entonces la ganancia G del sistema completo es independiente de A. Podemos conseguir un amplificador cuya ganancia G no dependa para nada de A, que es muy variable, y solo dependa de B. Y B sí puede ser muy estable. Esto es parecido a, bueno, pues a eso que vimos en los transistores del circuito de autopolarización de 4 resistencias, que conseguíamos que la corriente de colector no dependiese de beta, ¿vale? Hacíamos ciertas simplificaciones también, y si la resistencia de base era mucho menor que la resistencia de emisor por beta más 1, en ese caso se iban las betas y no dependía de beta. Bueno, pues esto es algo parecido. Bien, pues vamos a ver entonces la realimentación negativa. Hemos visto que lo que nos interesa es realimentación negativa y con el producto A por B mayor que 1. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y en ese caso, la ganancia se puede hacer equivalente a 1 partido B. Bueno, pues como estamos estudiando amplificadores de tensión, esas señales de entrada y salida que hemos visto van a ser tensiones. Entonces, eso que hemos visto en los sistemas, en los diagramas anteriores, que llamamos X sub I a la entrada y X sub O a la salida, pues lógicamente nosotros vamos a tener tensiones V sub I y V sub O. Si usamos un amplificador activo, inestable, ese amplificador que hemos visto como A, ¿veis? Aquí ya lo dibujamos como un triangulito, porque estamos hablando ya en electrónica. Hemos visto que un amplificador en electrónica, lo vimos en la sección anterior, se dibujaba como un triángulo, ¿vale? Los diagramas anteriores poníamos un cuadradito porque era, bueno, pues un sistema general, no solo en electrónica. Aquí ya estamos particularizando para electrónica. Bueno, pues si usamos un amplificador activo, este de aquí, y recordáis que los amplificadores necesitaban alimentarse, VCC, eran activos, y hemos dicho que los componentes activos eran muy inestables y que esta ganancia A puede variar mucho, ¿vale? Entonces este amplificador puede tener una ganancia A que varíe mucho. Pues si usamos ese amplificador en esta cadena directa y circuitos pasivos que son muy estables en la cadena de realimentación, esto de aquí va a ser una serie de circuitos pasivos que son muy estables, que su valor no varía tanto. Podemos conseguir un amplificador estable. ¿Por qué? Porque si esta B es estable, aunque A sea inestable, la ganancia de nuestro sistema completo, si se cumple esto de aquí, va a depender solo de B, con lo cual va a ser estable, ¿vale? ¿Y cuál es la ganancia de nuestro sistema completo? Lo volvemos a repetir. Nuestro sistema completo es todo esto de aquí, ¿vale? Todo esto de aquí. La ganancia es esta VO partido por esta VI. Esta es esa G. ¿Vale? Y resulta que la ganancia de todo el sistema, si se cumple esta condición, no depende para nada de A, que es inestable, y solo depende de B. En concreto, la ganancia es 1 partido B. Y esa B es inestable, es muy estable. Y si queremos además que esa ganancia, porque bueno, queremos que sea un amplificador todo esto, que esto amplifique la señal de entrada. ¿Y qué necesitamos para que amplifique una señal de entrada? Pues que G sea mayor que 1. Porque a la salida V sub O será G por V sub I. Necesitamos que sea mayor que 1 para que amplifique. En ese caso, B, ¿cómo tiene que ser? Bueno, pues si esta G tiene que ser mayor que 1, B tiene que ser menor que 1, porque está dividiendo abajo. Bueno, pues necesitamos una B
menor que 1. Necesitamos que esta señal que vaya por aquí, cuando salga por aquí, sea menor que la que había a la entrada. Por lo tanto, este sistema de realimentación B, tiene que ser un atenuador, ¿vale? Como B es menor que 1, esta señal que viene por aquí es mayor que la que sale, esto lo que hace es atenuar. Por lo tanto, hemos dicho que B tiene que ser un circuito pasivo y ahora estamos diciendo, vale, que además tiene que ser un atenuador. Por lo tanto, un atenuador pasivo. ¿Qué es un atenuador pasivo? Pues un atenuador pasivo es una red de resistencia, ¿vale? Por lo tanto, este sistema B tiene que ser una red de resistencia. Ya vamos aclarando cosas. A es un amplificador activo e inestable y B, la cadena de realimentación, es una red de resistencias que es muy estable y es pasiva. Bueno, pues justamente eso es lo que necesitamos. Bueno, y para implementar esta realimentación negativa, este es el sistema que estamos viendo hasta ahora, fijaros lo que ocurre. Necesitamos esta señal V que hay aquí a la entrada, restarla con un restador, restarle esta señal que viene por aquí y meterla en un amplificador. Bueno, pues esas dos cosas, esta resta y esta amplificación, ¿cómo se pueden hacer en la práctica? Bueno, pues la función del restador y el amplificador se puede implementar usando un amplificador diferencial que hemos visto antes. ¿Veis? ¿Qué hacía el amplificador diferencial? Pues coger esta señal que llegaba por este terminal no inversor, le restaba la del inversor y amplificaba la diferencia. Y a la salida teníamos la diferencia amplificada. Pues todo esto de aquí lo está haciendo el amplificador diferencial. Este restador, ¿veis que lo está haciendo? Esta señal VI le está restando esto que viene por aquí, ¿vale? Esta señal VI le está restando lo que viene de nuestra cadena de realimentación y a esa diferencia la amplifica. Por lo tanto, un amplificador diferencial tiene esta función, que podemos usarla en nuestro sistema amplificador con realimentación negativa. ¿Veis? Es muy útil el amplificador diferencial para esto. Entonces, ese amplificador diferencial que hemos visto al principio de la sección, que podría ser muy útil para, bueno, para eliminación de ruido y ese tipo de cosas, para lo que es muy útil es justamente para esto. ¿Veis? Para hacer esta cadena de realimentación, para poder hacer un amplificador con realimentación negativa y que sea muy estable. Y que ese amplificador, donde el amplificador es todo esto, vuelvo a repetir, ese amplificador es muy estable, aunque A, la ganancia de nuestro amplificador diferencial, sea inestable y variable, como pasa con todos los componentes activos. Bueno, pues además hemos dicho que lo que necesitamos para que se cumpla todo esto es que A por B sea mucho mayor que 1, pero B estamos diciendo que es menor que 1, por lo tanto que necesitamos que la A sea muy grande. Bueno, pues justamente eso es lo que nos están diciendo aquí. Necesitamos un amplificador diferencial con A muy grande y mucho mayor que B, ¿vale? Tiene que ser una ganancia A muy grande la del amplificador diferencial. Bien, pues por ejemplo, una de las opciones para construir un atenuador pasivo, para ponerlo en esta cadena de realimentación, como hemos dicho que tiene que ser pues, una red de resistencia donde la tensión a la salida sea menor que la tensión aquí, a la entrada, ojo, digo a la salida de nuestro sistema de realimentación, ¿vale? La salida de nuestro sistema de realimentación es este punto, la entrada es este, que es la salida de nuestro sistema general. Bueno, pues una de las opciones para construir este atenuador pasivo es usar un divisor de tensión. La salida del divisor de tensión, fijaros, la entrada de nuestro divisor de tensión, esa VO sería esta de aquí, la salida de nuestro circuito, y esta V, que es la salida de nuestro divisor de tensión, iría a la entrada inversora del amplificador diferencial, iría aquí. ¿Vale? Entonces, de tal forma que una fracción de la salida, recordad lo que hacía un divisor de tensión, cogía y dividía la tensión por el factor que nosotros quisiésemos, relacionado con esta resistencia, pues una parte, esa VO, entraría de nuevo a la entrada diferencial, a la entrada inversora de nuestro amplificador diferencial, ¿vale? Esa parte V que se expresaba, si recordáis, mediante esto. Entonces, esa VO a la salida, esa V aquí a la salida, una parte, esta V, sería la que se introduce aquí en la entrada inversora del amplificador diferencial. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo, justamente haciendo eso, un ejemplo de un amplificador
usando como realimentación un divisor de tensión. Fijaros, nos dicen diseñar un sistema amplificador estable, es decir, necesitamos hacer todo eso de la realimentación negativa, con una ganancia de voltaje 100, ¿vale? Entonces nos dicen que la G de todo nuestro sistema tiene que ser 100, ¿vale? Usando para ello un amplificador de muy alta ganancia, ¿vale? Esa A será muy grande, pero no nos dicen ni el valor porque sabemos que va a ser muy variable. Simplemente nos dicen que es muy alta. Pero bueno, nos da igual porque nosotros ya acabamos de ver que hay una forma de hacer que nuestra ganancia no dependa del valor de esta A. Utilizamos la ventaja de tener un amplificador con una ganancia muy grande, pero para conseguir un amplificador global con una ganancia estable. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues por ejemplo, lo que hemos dicho antes, usando como realimentación una red de resistencia, un divisor de tensión. Bien, lo que necesitamos es que A por B sea mucho mayor que 1 para que se cumpla lo que nosotros queremos, que es que la ganancia de todo nuestro sistema sea 1 partido B, como hemos visto antes. Y nos han dicho que esa ganancia tiene que ser 100. Ganancia de voltaje igual a 100. Por lo tanto, esa G tiene que ser 100. Eso implica que B tiene que ser 1 partido 100. Vale. Pues la atenuación que tiene que generar nuestro sistema de resistencia, es decir, nuestro divisor de tensión, tiene que atenuar por 100. ¿Veis? Bueno, pues lo que hemos dicho antes, podemos usar un divisor de tensión, donde aquí, fijaros, esta input es la input de nuestro divisor de tensión. Pero es la input de nuestro divisor de tensión, pero ¿qué señal sería esta? En realidad sería VO, la salida VO de nuestro sistema global, ¿vale? Aquí tendríamos esa VO de nuestro sistema global y nuestro divisor de tensión lo que hace es sacar por aquí una tensión V que la llevaríamos al terminal inversor, al que hemos llamado V- de nuestro amplificador diferencial. Entonces esta output no es la output del sistema completo, es la output simplemente de nuestro divisor de tensión, ¿vale? O sea, si queréis olvidaros de esta nomenclatura, lo que tendríamos aquí es la tensión de salida de nuestro amplificador completo y aquí, en este punto, esta tensión V la llevaríamos al terminal inversor del amplificador diferencial. Bueno, pues aquí esta VO realmente es la V de output, esta de aquí. Vamos a llamarla, por ejemplo, V, la que nosotros vamos a meter en el terminal negativo, en el terminal inversor de nuestro amplificador diferencial. Y esta VI sería lo que en realidad es V de nuestro sistema, ¿vale? Para seguir la nomenclatura. Bien, pues B, el sistema de realimentación B, es simplemente pues, la salida de nuestro sistema, es lo que vamos a meter en el terminal inversor, y aquí tenemos la entrada de nuestro sistema B es la salida de nuestro amplificador general. Bueno, pues esa B hemos dicho que tiene que ser 1 partido 100. Pues ya está. Tenemos que hacer que estas resistencias, ¿vale? Que estas resistencias de aquí cumplan eso. Es decir, que aquí a la salida tengamos 100 veces menos que a la entrada. Bueno, eso es muy sencillo de hacer. Simplemente ponemos aquí una resistencia de un valor 99 veces mayor que la resistencia que hay aquí, ¿vale? Haciendo eso, aquí abajo tenemos 100R, aquí tenemos R, las R se van y nos queda 1 partido 100, ¿vale? Bueno, aquí lo vemos mucho más fácilmente. Este sería justamente ese amplificador que estamos diciendo, ¿vale? Veis que la ganancia de todo nuestro amplificador es VO partido VI, ¿vale? Y esta ganancia estamos haciendo que valga justamente 100, gracias a estas resistencias que estamos poniendo aquí, ¿vale? Estas resistencias serán ese sistema B que hemos visto antes, de tal forma que aquí, en este punto, la señal que tenemos es VO y en este punto es 100 veces menos que VO, es un atenuador por 100, ¿vale? De tal forma que por aquí está entrando una señal que es 100 veces menos que la señal que teníamos aquí. Pues bien, la ganancia de todo esto, según hemos visto antes, como se cumple esta condición, que A por B es mucho mayor que 1, porque A es muy grande, nos lo están diciendo, por lo tanto la ganancia es 1 partido B y se cumple
eso que nos están pidiendo, que tengamos una ganancia de valor 100, ¿vale? Este circuito cumpliría justamente eso. Bueno, pues vamos a ver en las siguientes secciones circuitos que hagan justamente esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Circuitos con realimentación negativa para conseguir la ganancia que nos pidan. Bueno, y en el mismo ejemplo anterior nos dicen que determinemos el efecto de la ganancia de ese sistema G si la ganancia del amplificador activo A varía de 100.000 a 200.000, ¿vale? Antes nos decían que tenemos una A muy grande y no nos decían el valor. Y hemos calculado, hemos diseñado un sistema para que tuviese esa ganancia 100. Bueno, pues ahora nos dicen que veamos cómo afecta en ese circuito que hemos diseñado si la A del amplificador activo valiese 100 y luego cambiase a 200. ¿Cuál sería el cambio de nuestra ganancia? Bueno, pues hacemos los cálculos. En lugar de usar la aproximación de, ya que A por B es mayor que 1, aproximamos que la ganancia es 1 partido B, pues no usamos esa aproximación, usamos la ecuación completa que vimos, que era que la ganancia era A partido por 1 más A por B, ¿vale? Esta ecuación es muy importante para nuestro sistema, donde ahora nos dicen que A vale 100.000 y luego vamos a ver qué obtendríamos si A vale 200.000. Si A vale 100.000, bueno, pues B, ya hemos visto aquí cómo hemos diseñado esa B, hemos diseñado una B para que valga 1 partido 100, para que sea un atenuador por 100. Pues A por B, calculamos este término, luego A, ponemos el valor 100.000 y calculamos la ganancia. Nos resulta que nos sale una ganancia de 99,90. ¿Y para A igual a 200.000? Bueno, la B sigue siendo la misma, sustituimos esos valores A y B en esa ecuación y nos sale una G, una ganancia de todo el sistema completo, de valor 99,95. Veis que el cambio es mínimo. Nuestro sistema completo, en lugar de amplificar por 100, como nos pedían, bueno, pues si A vale 100.000, amplifica por 99,90 y si A vale 200.000, que el cambio es enorme, ¿vale? La G apenas varía. Nuestro sistema sigue amplificando prácticamente por 100. 99,95. Y si A valiese 300.000 o 400.000 o 500.000, pues lo único que haría G es aproximarse cada vez más a ese valor 100 que queríamos. 99,98, 99,99 y así consecutivamente. Pues bien, la realimentación negativa vemos que nos permite generar circuitos amplificadores con características muy constantes, con una ganancia G, como veis, muy constante, del valor que nosotros queramos, a pesar de las posibles variaciones de los componentes activos, ¿vale? Entonces, la A de este amplificador puede variar muchísimo, pero nosotros, gracias al diseño que hemos hecho con estas resistencias, conseguimos que la G de todo el sistema completo, incluida la realimentación, esa ganancia G, sea muy estable. Pues ese es el objetivo. Bueno, como resumen de toda esta sección, pues hemos visto que podemos construir circuitos amplificadores con el valor de ganancia G que queramos y que además será una ganancia muy estable, empleando para ello amplificadores diferenciales genéricos con una ganancia A muy grande pero que puede variar mucho, que son muy inestables, y una red de resistencias que sea muy estable. Para ello basta con que el amplificador diferencial genérico tenga una ganancia A muy grande, eso sí es necesario para que se cumpla esto. Da igual el valor concreto, hemos visto que no va a influir apenas en G, en el ejemplo anterior valía 100.000 o 200.000, eso da igual. Y el valor de la ganancia G lo vamos a poder fijar con la resistencia de esta realimentación, ¿vale? Con esa B, porque la ganancia de todo el sistema completo, volvemos a repetir, se va a quedar como 1 partido por B. Bueno, además tenemos que tener claro que existen dos amplificadores en todo lo que hemos visto. El amplificador diferencial de ganancia A, que es muy inestable, y el circuito construido con él de ganancia G. Todo esto de aquí es un amplificador que nosotros construimos y que tiene una ganancia G. ¿Y cómo construimos este amplificador? Lo hemos construido cogiendo otro amplificador que si se compra, que va a ser el amplificador diferencial que vamos a ver en las siguientes secciones, el amplificador operacional, comprando un amplificador diferencial inestable, construimos con él
un amplificador muy estable, gracias a añadir una realimentación negativa con una red de resistencia. Bueno, pues en las siguientes secciones vamos a ver el amplificador operacional, con la sigla AO, que es un circuito integrado que implementa un amplificador diferencial, justo esto de aquí, ¿vale? Con este amplificador operacional podremos crear distintos tipos de circuitos amplificadores que son todo esto, ¿vale? Según la configuración que usemos en la realimentación B, ¿vale? Pues esa es la idea. En las siguientes secciones vamos a ver qué es un amplificador operacional y vamos a ver distintos circuitos que podemos construir con él gracias a poner distintas realimentaciones.